La masa de un gas y los moles de un gas, como se mencionó anteriormente, al pesar un gas en una balanza de manera ingenua, la fuerza de flotación distorsionará nuestra medición de la masa del gas, de manera similar a cómo, al pesarnos en una piscina, nuestro peso aparente sería menor que el real debido a la fuerza de flotación del agua. Por ende, para determinar la masa de un gas de manera precisa, es fundamental comprender cómo se mide la fuerza de flotación, y la clave para ello se encuentra en el uso de la bomba de vacío. Para pesar un gas con una balanza primero debes pesar una masa de calibración en aire y luego en vacío, el cual se ha generado con una bomba de vacío. La diferencia entre las mediciones de masa nos permite calcular la fuerza boyante, que es constante para una sustancia como el aire, por lo que ahora podremos usar la lectura de masa en aire, y corregirla con la medición de la fuerza boyante, pero eso requerirá una balanza de precisión. El predecesor de la bomba de vacío fue la bomba de succión. Se encontraron bombas de succión de doble acción en la ciudad de Pompeya. El ingeniero árabe Al-Jazari describió más tarde las bombas de succión de doble acción como parte de las máquinas elevadoras de agua en el siglo XIII. La bomba de succión apareció más tarde en la Europa medieval a partir del siglo XV. Las bombas de succión de acción simple y doble acción son dispositivos utilizados para transferir líquidos de un lugar a otro. En una bomba de succión de acción simple, el proceso de succión y descarga se realiza en un solo movimiento. Cuando el pistón se mueve en una dirección, crea un vacío en la cámara de succión, permitiendo que el líquido sea aspirado. Al mover el pistón en la dirección opuesta, se comprime el líquido y se expulsa hacia la cámara de descarga. Este tipo de bomba se emplea comúnmente en aplicaciones simples. En el siglo XVII, los diseños de bombas de agua habían mejorado hasta el punto de que producían vacíos medibles, pero esto no se entendió de inmediato. Lo que se sabía era que las bombas de succión no podían sacar agua más allá de cierta altura, 18 yardas florentinas según una medida tomada alrededor de 1635, o unos 34 pies, 10 metros. Este límite fue motivo de preocupación en los proyectos de riego, drenaje de minas y fuentes de agua decorativas planificadas por el duque de Toscana, por lo que el duque encargó a Galileo Galilei que investigara el problema. Galileo sugiere incorrectamente en sus dos nuevas ciencias 1638 que la columna de una bomba de agua se romperá por su propio peso cuando el agua se haya elevado a 34 pies. Otros científicos aceptaron el desafío, incluido Gasparo Berti, quien lo replicó al construir el primer barómetro de agua en Roma en 1639. El barómetro de Berti produjo un vacío sobre la columna de agua, pero no pudo explicarlo. El estudiante de Galileo, Evangelista Torricelli, hizo un gran avance en 1643. Sobre la base de las notas de Galileo, construyó el primer barómetro de mercurio y escribió un argumento convincente de que el espacio en la parte superior era un vacío. La altura de la columna se limitó entonces al peso máximo que la presión atmosférica podía soportar. Esta es la altura límite de una bomba de succión. En 1650, Otto von Guericke introdujo la primera bomba de vacío, una innovación que revolucionaría la forma en que entendemos la presión atmosférica y el vacío. 4 años después, Guericke llevó a cabo un experimento emblemático conocido como los hemisferios de Magdeburg, que ofreció una impactante demostración de los efectos del vacío. En este experimento, Guericke unió dos hemisferios huecos, creando una esfera hueca y hermética completa, en la que el aire podía ser evacuado mediante la bomba de vacío. Después de evacuar el aire del interior,
Los hemisferios quedaban herméticamente sellados, y el espacio entre ellos estaba prácticamente libre de aire. El momento culminante del experimento ocurrió cuando Guericke intentó separar los hemisferios utilizando un equipo de caballos. A pesar de la fuerza de los caballos y la capacidad aparentemente fácil de separar los hemisferios cuando estaban llenos de aire, se encontraron con una resistencia extraordinaria cuando intentaron separar los hemisferios vacíos. Esto se debió a la falta de aire en el espacio interno, lo que creó un vacío y generó una fuerza externa que mantenía los hemisferios unidos con gran firmeza. Este experimento ilustró de manera gráfica la fuerza de la presión atmosférica y el papel crucial que juega el aire en la resistencia física. Además, sentó las bases para futuras investigaciones sobre el comportamiento de los gases y la importancia de la presión atmosférica en diversos fenómenos físicos. Robert Boyle mejoró el diseño de Guericke y realizó experimentos sobre las propiedades del vacío. Robert Hooke también ayudó a Boyle a producir una bomba de aire que ayudó a producir el vacío, por lo que ya desde la época de Boyle era posible determinar la masa de un gas sin el inconveniente de la fuerza boyante. Aislamiento de elementos gaseosos. Ahora que se cuenta con la tecnología para determinar la masa de un gas, el problema recaía en identificar los tipos de gases, siendo estos puros o mezclas, y medir sus masas. Probablemente los primeros gases con los que contaban los científicos eran el aire y los vapores de líquidos volátiles en el vacío, pero para poder avanzar en la historia de la química debemos pasar de propiedades físicas a propiedades químicas, y eso implica tener a nuestra disposición sustancias puras, sean estos elementos como el oxígeno o compuestos como el dióxido de carbono. El hidrógeno fue descubierto por el físico inglés Henry Cavendish en 1766. Los científicos habían estado produciendo hidrógeno durante años antes de que fuera reconocido como un elemento. Los registros escritos indican que Robert Boyle produjo gas hidrógeno ya en 1671 mientras experimentaba con hierro y ácidos. Los primeros científicos pudieron observar los efectos del dióxido de carbono mucho antes de saber exactamente qué era. Alrededor de 1630, el científico flamenco Jan van Helmont descubrió que ciertos vapores diferían del aire, que entonces se pensaba que era una sola sustancia o elemento. Joseph Black, un químico y médico escocés, identificó por primera vez el dióxido de carbono en la década de 1750. Descubrió que la piedra caliza, carbonato de calcio, podía calentarse o tratarse con ácidos para producir un gas que llamó aire fijo. Observó que el aire fijo era más denso que el aire y no apoyaba al fuego ni a la vida animal. Black también descubrió que cuando se burbujeaba a través de agua de cal, una solución acuosa saturada de hidróxido de calcio, precipitaba carbonato de calcio. Usó este fenómeno para ilustrar que el dióxido de carbono es producido por la respiración animal y la fermentación microbiana. En 1772, el químico inglés Joseph Priestley publicó un artículo titulado Impregnating Water with Fixture en el que describía un proceso de goteo de ácido sulfúrico, o aceite de vitriolo, como Priestley lo conocía, sobre tiza para producir dióxido de carbono y obligar al gas a evaporarse. El oxígeno fue aislado por Michael Sandovalles antes de 1604. Pero comúnmente se cree que el elemento fue descubierto de forma independiente por Carl Wilhelm Scheele, en Uppsala, en 1773 o antes, y Joseph Priestley en Wiltshire, en 1774. A menudo se da prioridad a Priestley porque el trabajo fue publicado primero.
Priestley, sin embargo, llamó al oxígeno aire desflogistizado y no lo reconoció como un elemento químico. El nombre oxígeno fue acuñado en 1777 por Antoine Lavoisier, quien fue el primero en reconocer el oxígeno como elemento químico y caracterizó correctamente el papel que desempeña en la combustión. En la época de Avogadro, ya se disponía de elementos gaseosos puros como cloro, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, así como una diversidad de gases compuestos. Estos elementos permitían la realización de mediciones precisas de parámetros fundamentales como volumen, presión, temperatura y masa. Los científicos de la época se encontraban particularmente intrigados por los ratios matemáticos que surgían al variar estas magnitudes bajo condiciones constantes. Uno de los aspectos más significativos de sus investigaciones era el estudio de la densidad del gas en condiciones de presión y temperatura constantes, constituyendo este análisis un área de especial relevancia en la investigación científica de aquel periodo. ¿Por qué el notable interés en un ratio matemático? Recordemos el capítulo introductorio de la materia donde afirmamos que existen propiedades intrínsecas de naturaleza intensiva de la materia, las cuales posibilitan la identificación de sustancias incluso con cantidades reducidas. Una de las características distintivas de las propiedades intensivas reside en su capacidad para emerger al dividir dos propiedades extensivas de la materia. La densidad de un gas sirve como un ejemplo elocuente de este principio. Al estandarizarse a presiones y temperaturas específicas, previamente definidas en tablas de datos, la densidad se convierte en una herramienta valiosa para discernir la identidad química de un gas particular. Este enfoque revela la importancia de comprender y utilizar ratios matemáticos en el estudio de las propiedades de la materia, facilitando así la caracterización y distinción de sustancias incluso en contextos donde las cantidades disponibles pueden ser limitadas. La cantidad de sustancia, con el termómetro, el manómetro y la bomba de vacío, los químicos pronto se dieron cuenta que un determinado gas tendría una relación masa-volumen constante si se mantenía la presión y la temperatura bajo parámetros estables. A este parámetro se lo conoció como la masa específica de un gas, aunque nosotros la llamamos actualmente la densidad específica. La cadena de razonamientos que siguió fue compleja, pero la idea fundamental resultó sencilla. El científico que abordó este enfoque, Stanislao Cannizzaro, optó por determinar un volumen bajo condiciones de una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, de manera que una muestra de hidrógeno gaseoso alcanzara los 2 gramos y una muestra de oxígeno gaseoso llegara a los 32 gramos. Al llevar a cabo este proceso, el volumen de ambos gases naturalmente convergería hacia un mismo valor, ahora conocido como el volumen molar. La razón subyacente a este procedimiento va más allá de la mera empiria. Cannizzaro seguía las ideas de prominentes científicos como Amadeo Avogadro, Joseph Louis Gay-Lussac y John Dalton. Estos científicos postulaban que los gases no eran fluidos continuos, sino que estaban compuestos por entidades discretas. Según Avogadro, estas entidades eran moléculas diatómicas, extremadamente pequeñas en comparación con el vacío en el que se movían. Por lo tanto, aunque el átomo de oxígeno era 16 veces más masivo que el de hidrógeno, si ambos gases contenían la misma cantidad de moléculas diatómicas, ocuparían el mismo volumen. Lo que Cannizzaro logró al estandarizar el volumen en 22.41 litros fue encontrar el volumen donde el número de moléculas de ambos gases era igual. La estandarización del hidrógeno con 2 gramos se basó en la idea de que los gases diatómicos estaban compuestos por 2 átomos. Así,
Cada átomo de hidrógeno a escala macroscópica estaría representado por una masa relativa de 1 y, al escalar a 1 gramo, proporcionaría una base consistente para la comparación de masas entre diferentes átomos y moléculas. Este enfoque permitió una comprensión más profunda de las proporciones y la relación entre los volúmenes de gases en condiciones estandarizadas. Es esencial recordar que asignamos una unidad relativa al hidrógeno porque estamos tratando con un solo átomo. En contraste, 1 gramo de átomos de hidrógeno representaría una cantidad extraordinaria de átomos, lo que destaca la necesidad de establecer una relación entre la masa relativa y la masa en gramos. El punto crucial es que en la época de Cannizzaro, resultaba imposible medir el número exacto de átomos en esos 22.41 litros. Esta cantidad podía ser interpretada como cualquier cosa: 1 millón de átomos, 10 millones de átomos, según algunos críticos, simplemente una abstracción matemática sin un significado físico concreto, un artefacto utilizado únicamente para cálculos industriales sin una base sólida, como argumentaban los antiatomistas de la época. A pesar de estas incertidumbres iniciales y críticas, las masas de los gases en 22.41 litros rápidamente se volvieron sumamente populares para los cálculos químicos. Estas cantidades adquirieron el nombre de molécula gramo o, en alemán, Molgramm, que con el tiempo se tradujo a todos los idiomas simplemente como el mol. Esta unidad se convirtió en un pilar fundamental en la química y facilitó la comprensión y expresión de las relaciones cuantitativas entre sustancias en reacciones químicas, brindando un marco coherente y universal para el estudio de la estequiometría y otras áreas de la química. El concepto de mol experimentó otras 2 transformaciones significativas en el siglo XX. A principios de la década de 1910, Jan Perrin propuso una técnica para determinar el número de moléculas presentes. Esta medición, que con el tiempo se refinó, pasó a denominarse como el número de Avogadro o la constante de Avogadro, convirtiéndose en una de las 7 constantes físicas fundamentales más importantes. A partir de lo anterior, podemos concebir el número de Avogadro de manera análoga al número par o al número de docena, es decir, como un conjunto conveniente de partículas para realizar conteos prácticos. Contar la cantidad de entidades en conjuntos normalizados, parejas, docenas, paquetes, canecas, o en nuestro caso, moles, resulta beneficioso, ya que posibilita realizar cálculos más simples sobre reacciones químicas mediante información teórica de proporciones, en lugar de depender exclusivamente de proporciones experimentales. La segunda evolución del mol se centró en su parametrización. Al igual que el gramo mide el parámetro masa, el litro el parámetro volumen, el newton el parámetro fuerza, y el pascal el parámetro presión, el mol, al ser una unidad, debía medir un parámetro específico. En 1961, Edward Guggenheim estableció este parámetro como la cantidad de sustancia, definida simplemente como el conjunto de cantidades de átomos o moléculas de una sustancia contabilizados en conjuntos de Avogadro, es decir, cuántas veces se repetía un número de Avogadro de entidades. De esta manera, 2 gramos de hidrógeno gaseoso constituyen en su totalidad un solo conjunto de Avogadro de moléculas. Aunque se puede expresar la cantidad de sustancia diciendo simplemente 1 mol, la abreviatura resulta más concisa que mencionar un conjunto de Avogadro de entidades. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.